Bueno, como todos saben, sufrí un accidente hace muy poco tiempo. Todo pasó porque mi mami quería aprender a manejar y me dijo pues que la enseñara. Y pues a mí se me hizo fácil que fuéramos a la Villa Olímpica, pues porque allá aprendí yo a manejar y pues la mayoría de personas empiezan a aprender a manejar allá. Entonces, bueno, le enseñé, le expliqué todo, iba súper bien, ella aceleró un poquito, súper. Y pues no le soltaba el clutch, entonces yo le dije como que mami, suéltale un poquito el clutch porque si no el carro no le anda. Entonces ella le soltó un poquito el clutch y aceleró un poquito, el carro se fue hacia allá, hacia el lado de abajo un poquito y pues yo le mandé la mano y le dije ay mami. Cuando yo le dije ay mami, pues ella se equivocó entre el freno y el acelerador y despichó el acelerador. Y pues fue en ese momento en el que nos fuimos abajo al vacío. Y en el momento en el que pues íbamos ya hacia abajo, yo recuerdo que pues son cuestión de segundos, pero yo en ese momento pensé, yo decía, Señor Jesús, si yo hoy me voy, yo me voy contigo. Y cerré mis ojos. Y cuando volví a abrir los ojos, pues ya estábamos en el piso y el carro venía así sobre mí, ¿sí? Las llantas del carro venían encima de mí. Gracias a Dios había muchas personas y nos ayudaron a salir muy rápido. En todo momento pues estuvimos conscientes las dos. Gracias a Dios a mi mami pues no le pasó nada grave, solo se peló pues la frente y un poquito la rodilla y el maltrato del golpe. Y pues yo me salía mucha sangre y en el momento yo solo me tapé la cara porque comenzaba todo el mundo a grabar y a tomar videos. Pero pues en ese momento uno no es consciente pues de las cosas, o sea, yo me preocupaba por el carro, yo vi que el carro estaba terrible y yo decía, ay, el carro, pero cuando ya llegué al hospital, cuando me llevaron en la ambulancia y cuando ya llegué al hospital y me vi frente a un espejo y vi cómo mi cara había quedado, pues para mí fue terrible, o sea, yo decía, qué carro ni qué nada, o sea, la verdad es que yo cuando volveré a ser la misma, ¿sí? Y me preguntaba eso. Cuando llegué, la doctora me revisó al hospital y de una vez me dijo, no, hay que remitirla para Bucaramanga. Necesita un cirujano plástico que la revise y que le haga todo. Entonces me metieron a la sala de reanimación, ahí me tuvieron y mientras que estaba ahí, yo comencé a orar y yo le decía, Señor Jesús, tú todo lo puedes, o sea, tú me diste esta cara una vez y 2 veces me la vas a restaurar y yo sé que voy a quedar aún más bonita que antes. Y cuando llegó la doctora me dijo, bueno, hay 2 opciones. La una pues es remitirla para Bucaramanga para que un cirujano plástico la vea y le arregle su nariz porque realmente se me levantó media nariz. O la otra es que un doctor acá la revise y él le hace pues el procedimiento de coserle toda la nariz que se le levantó. Y me dijo, pero si yo la envío para Bucaramanga es hacerle un paseo de la muerte. Realmente usted ha derramado muchísima sangre, yo boté muchísima sangre. Yo he botado muchísima sangre y enviarla para allá es un paseo. Entonces yo le dije, doctora, lo mejor que es, o sea, yo le recomiendo lo mejor. Cuando ella me nombró al doctor que me iba a hacer el procedimiento, pues yo lo conocía y es un médico muy íntegro y excelente doctor. Entonces, bueno, me dejaron como media hora, casi esperé 1 hora para que el doctor llegara. Y en eso yo le decía, Señor, que se haga lo mejor y que sea lo más pronto, porque realmente yo ya comencé a ver que no se me veía esta parte, o sea, luego ya no podía ver esta parte de la nariz y pues por lo mismo, ¿sí? Pero pues yo pensaba que tenía afectada pues la parte del cachete, ¿sí? Cuando ya el doctor llegó, el doctor que me iba a hacer el procedimiento llegó y me dijo, a mí me dijeron que eso era algo súper poquito. Y me cogió y me levantó la media nariz. Y cuando él me levanta la media nariz me dice, no, China, usted está bien, milagro. Sí, ahí todavía no me han hecho radiografías, me hicieron radiografías y cuando él terminó de coserme, el doctor me dice, usted perdió una parte del labio de abajo. Sí, él me puso los puntos y me dice, le tengo que decir algo y es que pues una parte de abajo de su labio lo perdió y pues no sabemos cómo le vaya a quedar el labio de abajo. Y bueno, yo en ese momento estaba muy tranquila hasta que realmente me vi a una cámara, o sea, me hicieron una videollamada, mi esposo me llamó y cuando me vi a través de eso, pues para mí fue durísimo el verme así, el ver mi cara como estaba destrozada, el ver cómo tenía terriblemente la cara, ¿sí? Pero yo siempre tuve la fe intacta de que si Dios me había permitido salir viva de ese accidente, Él iba a poder transformar todo. Luego ese día nos dejaron en el hospital, no me remitieron a Bucaramanga, gracias a Dios. El doctor pudo hacer el procedimiento, me puso 40 puntos en la cara, entre la nariz, el labio y la parte de abajo. Fueron 40 puntos internos también. Y realmente algo milagroso fue que nunca me dolió, o sea, en ningún momento. Habían pasado 2 horas
desde que tuve el accidente a que me hicieran el procedimiento, y a mí nunca me dolió la cara, nunca me dolió la nariz, nunca me dolió nada. Luego me hicieron las radiografías y pues se dieron cuenta de que el tabique estaba partido. El tabique no, perdón, los huesitos que van en la parte de arriba del tabique se habían partido. Y yo decía, yo no quiero una cirugía. Yo no quiero una cirugía porque yo le tengo pavor a las cirugías, a la anestesia, a todas esas cosas, a las agujas, a todo eso. Y realmente estuvimos ese día en el hospital. Al otro día nos dieron salida y me mandaron 15 días después para que el otorrino me viera y definieran cuándo me iban a operar. Cuando llegué al otorrino a los 15 días, la doctora me dice, ya no la podemos operar. A usted la tenían que haber operado a las 48 horas o máximo a los 10 días. Hoy ya no podemos hacer nada. Hoy ya tenemos que esperar a que le voy a hacer un procedimiento que era meterme en una camarita por la nariz hasta la garganta para revisar por dentro cómo estaba. Y dijo, y de acuerdo a eso pues ya decidimos si la operamos o no. O sea, cuando fui a que me hicieran ese procedimiento, que fue como 20 días después del accidente, la doctora me dice, su hueso ya está pegado, su nariz está perfecta por dentro. Debemos esperar un mes más para ver si necesita una cirugía o no necesita una cirugía, porque tenía la nariz muy inflamada todavía. Pero es increíble ver cómo los doctores, por ejemplo, 15 días después del accidente me quitaron los puntos y el doctor que me los había puesto me revisaba la cara y decía, es increíble la recuperación que usted tenía. O sea, es increíble después de todo lo que ha pasado que usted esté como si nada. Sí, igual al día de ayer tuve la cita nuevamente del mes con la otorrina y ella me decía, ayer me dijo, usted no necesita cirugía. Su tabique está perfecto por dentro, su nariz está perfecta, usted no necesita cirugías. Y esas cosas y esos milagros solo lo hacen Dios. O sea, ha sido un proceso muy duro, porque días después el verme a la cara todos los días con morados, tenía toda la cara, se me morató todo el ojo, se me inflamó toda la cara terrible. Y el verme de esa manera pues fue muy duro para mí, sí. Pero yo decía, escuchaba una palabra y era una historia de una chica que era ciega. Sí, yo decía, bueno, y yo pude quedar ciega porque realmente toda mi nariz se afectó. Y Dios fue milagroso y maravilloso que no permitió que mis ojos se tocaran en ese accidente cuando eran vidrios. Cuando lo que casi me quita la media nariz fueron los vidrios del carro. Sí, entonces ahí es donde uno ve la mano milagrosa y lo que Dios ha hecho a través de eso. Los días siguientes, al verme así, y me fui para mi casa, como a los 8 días me fui para mi casa, y el estar sola en mi casa me llevó a una depresión terrible. Terrible, terrible. Solo quería llorar, no quería comer, no quería hablar con nadie, me sentía súper triste. Y yo decía, Señor, tú permites que todo esto me pase porque tienes un propósito conmigo. Y hoy le doy gracias a Dios por ese accidente, porque fue en todos esos días y todos esos momentos en los que yo estaba sola, en los que no podía trabajar, en los que no podía salir, en los que no podía hacer nada, en los que me llevaron realmente a tener una mayor relación con Dios. O sea, tenía un viaje programado y Dios permitió que ese accidente pasara, pues porque no era su tiempo para que yo viajara, no era su tiempo para mis planes, ¿sí? Y a nosotros los seres humanos nos cuesta muchísimo, muchísimo entender el porqué de las cosas que nos pasan, el porqué de las dificultades. Y yo he aprendido en todo este caminar con Dios, pues que no somos nadie para cuestionar a Dios. Y yo solo le decía, Señor, si tú una vez me diste esta cara, si tú una vez me diste mi nariz, yo sé que me la vas a volver a dar, que no voy a necesitar cirugía y que mi nariz va a quedar perfecta. Sí, hoy no han pasado 2 meses todavía desde el accidente y realmente puedo respirar, porque al comienzo perdí el olfato, no podía respirar tampoco por la nariz, o sea, nada. Y ahora ya puedo respirar bien, tengo olfato perfecto, o sea, tengo la nariz perfecta, las cicatrices casi ya no se ven. Y lo que más he aprendido en este tiempo ha sido a esperar el tiempo de Dios, a que los tiempos de Dios son perfectos, a que Él conoce los planes que tiene para nosotros y que el crecimiento que uno tiene en las dificultades es increíble. O sea,
Dios necesita pasarnos por eso, ¿sí? Dios necesita a todos llevarnos a donde nos sentimos frágiles, a donde sentimos que no podemos más, que no soy capaz, que no puedo. Porque es ahí en ese momento cuando nosotros le entregamos el control a Dios y cuando nosotros permitimos que Dios haga su obra. Hoy sé y tengo la claridad en mi corazón que a donde vaya, Dios está conmigo. Ya no tengo ese miedo de que yo tenía de que, ay, si es que si me voy a alejar de Dios. No. Dios está en todos lados y yo sé que fue su mano poderosa la que ese día en ese accidente nos cubrió. Todas las personas que estaban allí presentes no podían creerlo de cómo quedó ese carro y de cómo Dios nos salvó, o sea, fue milagroso. Muchas personas que estaban allá decían, no puedo creerlo que a ustedes no les haya pasado un rayón, o sea, a mí no me pasó ni un rayón en todo mi cuerpo, nada. Y tenía un chorro, o sea, ni me peleé, nada, ni una rodilla, ni una pierna, nada. Mi mamá igual, se pegó en una pierna, pero no fue mayor, o sea, todos los exámenes que nos hicieron, en todos estábamos perfectas. Y hoy agradezco a Dios por otra oportunidad de vida, porque en ese momento que yo viví, entendí que la vida se va en 20 segundos, ¿sí? Que en 20 segundos usted pierde, que no importa las cosas que haya logrado, los sueños que haya logrado, lo más importante es tener a Dios en el corazón. Y yo sabía en ese momento, cuando yo cerré mis ojos, que si yo me moría ese día, yo tenía a Dios en mi corazón. Y yo quiero y los invito a que realmente eso es lo que todos debemos tener. O sea, esa es la certeza con la que nos vamos a ir. Porque la vida se va a acabar en eso, en un instante, 20, 10 segundos, no sé, un minuto. Nos vamos a morir el día que Dios quiera y desee. Pero lo más importante es saber que ese día nosotros estemos preparados para ese momento. Que las demás cosas se van a quedar acá, que lo vivido, que las cosas que tenemos se van a quedar acá, pero que nos vayamos con esa certeza de que en el último minuto estamos con Dios, porque siempre hemos estado con Dios, porque siempre hemos buscado a Dios. Yo un día antes de ese accidente había llegado de un encuentro, de servir en un encuentro que yo anhelaba profundamente y que llevaba mucho tiempo pidiéndole a Dios. Yo decía, Señor, yo quiero ir a ese encuentro. Y cuando el pastor Julián me llamó y me dijo, Miguel, vas a ir a servir ese encuentro, yo lloré de la felicidad, porque era un anhelo que yo tenía profundo en mi corazón. Y así como anhelaba ir a ese encuentro, anhelo seguir sirviéndole al Señor, y los invito a todos a que realmente tengan una relación con Dios, de que Dios es más que ir a un encuentro, que Dios es más que venir a la iglesia, que Dios está en todos lados, nos escucha y nos ama y se preocupa por nosotros. Pero nosotros debemos sentarnos cada mañana y decirle, Señor, ¿tú qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo sea hoy? Sí, y yo me preguntaba todas esas cosas mientras que estaba enferma. Yo decía, yo todos los días trabajaba de sol a sol, y cuando no pude hacerlo, pues, sí, muchas veces le damos prioridad porque estamos ocupados por el trabajo, por los quehaceres, pero realmente nuestra preocupación debe ser Dios, porque al final de la vida el único que va a estar con nosotros es Dios, y el único que nos va a dar esa salvación y esa vida eterna es Dios.